La profecía del fin de los tiempos, un falso Mesías llega para confundir a Israel. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. El viento gélido soplaba entre los árboles milenarios de Jerusalén, sus hojas susurrando secretos olvidados. En el aire, un estremecimiento indecible llenaba la atmósfera, como si la misma tierra supiera lo que estaba por suceder. Resplandores de luz danzaban en el horizonte, un espectáculo inquietante que atrajo la mirada de los nerviosos habitantes. Aquellos que miraban tenían sus corazones latiendo con rapidez, un pulso en sincronía con el susurro de antiguas profecías. En el centro de la ciudad, un hombre se erguía. Su mirada era intensa, oscura como un abismo, con la promesa de un mensaje poderoso. Su nombre resonaba entre murmullos: Baruch. La gente lo miraba con mezcla de expectativa y miedo, corazones divididos entre la esperanza y la desconfianza. El aura que lo rodeaba, una mezcla de magnetismo y misterio, provocaba escalofríos en quienes lo observaban. «¿Es él?», se preguntaban algunos, «¿es el Mesías que hemos estado esperando?», mientras que otros cruzaban los brazos, con desconfianza. La noche se tornaba más oscura, pero la luz que emanaba de Baruch brillaba intensamente, casi como un faro en medio de la tormenta de incertidumbres. «Yo soy la señal», declaró con una voz que resonaba profundamente, «el Salvador que vendrá a liberar a Israel de sus cadenas». Las palabras reverberaban en los corazones, pero también sembraban dudas. Un grupo de ancianos se apartó murmurando entre ellos, sus rostros arrugados expresando el temor de haber visto esta escena antes en historias que hablaban de falsos profetas. Los cielos comenzaron a oscurecerse. Una sombra ominosa cubrió el lugar, incluso las estrellas parecían ocultarse. En ese momento, dos figuras emergieron de entre la muchedumbre. Llevaban vestiduras de luto y sus ojos, llenos de tristeza, reflejaban un profundo conocimiento. «Cuidado», gritaron al unísono, «hay una sombra que se cierne sobre nuestras almas». La multitud titubeó, la tensión era palpable. Cada uno sentía el peso de la incertidumbre. El grito de alarma, como un eco lejano, resonaba en los rincones de su mente. Mientras la confusión se desataba, el aire se volvió denso, junto con un escalofrío helado que recorrió a todos. Un terrible silencio se apoderó del lugar, como si la propia creación contuviera el aliento, esperando lo que vendría a continuación. Era como si cada rincón de Jerusalén empujara a los oyentes a elegir su destino. ¿Seguirían a Baruch, o lo rechazarían? Los ojos de la gente, brillantes y temerosos, luchaban entre la visión de esperanza y el terror a lo desconocido. El peso de las decisiones se colaba en el aire, pero ¿qué significaban realmente esas visiones? Unos susurraban, otros gritaban. La pesan del destino estaba en el aire, y el futuro de Israel pendía de un hilo. De repente, un rayo iluminó el cielo, y en el destello, algunos afirmaron haber visto formas etéreas danzando, sombras antiguas que parecían acercarse. Las miradas se encontraron. Las preguntas no tenían respuesta, pero la inquietud llenó cada corazón. ¿Baruch era un mensajero de Dios, o un falso Dios disfrazado? Las dudas se apoderaban de las almas, pues la línea entre el profeta y el charlatán se desdibujaba ante sus ojos. Su fe sería puesta a prueba. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante». Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. El alboroto en la plaza crecía y en medio del tumulto, Baruch elevó su voz por encima de la muchedumbre. «No temáis, pueblo de Israel. La encrucijada que enfrentan es la posibilidad de una nueva era. Yo, Baruch, he venido por el bien de todos ustedes.
El eco de sus palabras resonó en cada rincón y, por un instante, el desasosiego se calmó. Sin embargo, el murmullo de desconfianza surgió rápidamente de entre los grupos más escépticos. No caigáis en la trampa de un don nadie, llamaron algunos ancianos, sus voces cargadas de historia y de experiencia. Recordad a los falsos profetas que se alzaron en tiempos pasados, aquellos que llevaron a Israel a la perdición. La tensión en la plaza se agolpaba, sobre la delgada línea entre la fe y la herejía, como un hilo esperando ser cortado. Las manos de Baruch se elevaron, y en un gesto que parecía conjuro, el cielo se tornó de un negro profundo, dejando escapar un torrente de luces en un espectáculo celestial que deslumbró a la comunidad. Los cielos han hablado, proclamó, pues antes de que venga el nuevo reino, debe ser probado lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Mientras cada mirada se perdía en el firmamento, cambiaron las dudas por miradas de asombro y algunos, incluso, comenzaron a murmurar alabanzas, pero entre la multitud, dos figuras encapuchadas avanzaron hacia el centro, sus rostros ocultos por sombras que parecían más que la meramente de piel. Al llegar junto a Baruch, susurraron palabras de advertencia: no se dejen engañar por los encantos de la luz, también en la oscuridad se ocultan verdades que pueden herir. Las palabras sombrías parecían delinear un argumento que pendía de un hilo, lanzando a los espectadores en un torbellino de confusión. Baruch, mirando decididamente a los recién llegados, sentenció: la luz no puede ser opacada por las sombras, y el tiempo otorgará la respuesta a nuestros corazones. Aquellos que se mantenían al margen cruzaron miradas, algunos se hacían eco de la sabiduría de los ancianos, mientras otros sentían la atracción del carisma de Baruch. Todo giraba en torno a una difícil elección, un futuro que se bifurcaba frente a sus ojos. De repente, el aire se llenó de un crujido sobrenatural y junto a la aparición de Baruch, un ángel descendió, envuelto en un brillo etéreo, colocándose detrás de él. Las alas radiantes despedían luz en la oscuridad, lo que causó un murmullo reverencial en la multitud. Baruch ha sido enviado como mensajero del Altísimo, proclamó el ángel, su voz resonando como un trueno suave en la mar de confusión. Así como el sol nace después de la tormenta, así se alzará el verdadero camino de salvación. Las palabras del ángel encendieron una oleada de fervor entre los presentes, y muchos se arrodillaron, sintiendo una convicción súbita que parecía descender del reino celestial. Pero, entre los rostros agraciados, los ojos de los ancianos brillaban con desconfianza, temiendo que la situación se tornara una ilusión. Mientras el ángel se retiraba, los ecos de su proclamación aún flotaban en el aire. No olvidéis que la fe debe ser probada, todo lo que es luz puede ser sombra, y la verdad se revela en el tiempo. Baruch, decidido a hacerse oír, finalizó: el tiempo traerá la respuesta. Venid, sigamos juntos este camino y seamos testigos de la verdad que nos será revelada. En las mentes de todos, una pregunta persistía: ¿era Baruch realmente el elegido de Dios, o un espejismo de esperanza que traería más caos? A medida que la multitud se dispersaba, llevaban consigo la interferencia entre fe y temor, la promesa de una redención que podría desgarrar la misma esencia de sus creencias. La noche oscura trajo consigo un nuevo dilema: el brillo de la luna pareció ocultarse, como si la propia creación dudara de lo que vendría. Aprovechando el silencio que siguió a la tumultuosa proclamación, una mujer entre la multitud levantó su voz. ¿Y si es correcto lo que se dice? ¿Qué haremos si ha llegado el tiempo de elegir? Las miradas se volvieron hacia ella, y cada corazón sabía que en su pregunta se escondía la respuesta que ninguno quería enfrentar. El tiempo se acercaba y cada uno de ellos debía decidir en quién confiar. El murmullo creció en la plaza, resonando como el murmullado de peces en un estanque agitado. La mujer que había osado preguntar dio un paso atrás, sintiendo la presión de las miradas. Los ancianos, en su sabiduría acumulada, empezaron a debatir en voz baja, su preocupación claramente marcada en arrugas de su frente. ¿Será Baruch un profeta verdadero o simplemente un charlatán?, cuestionó uno, su voz temblorosa, como si las dudas surcaran su corazón.
Entre tanto cernir de emociones, Baruch tomó un respiro profundo y dio un paso al frente, apuntando a un grupo que había permanecido quieto y callado en la esquina. Observad a vuestros hermanos, los que se aferran al silencio en temor. No han olvidado las viejas historias, las traiciones pasadas, pero en su silencio reside una esperanza que también se asombra ante la luz. Su mirada se dirigió a la mujer que había formulado la pregunta, tiembla ante el juicio, pero en su temblor también yace una chispa de fe. El desgarrador retumbar de su voz inició un aullido en el corazón de la multitud, llevando consigo el eco de la historia del pueblo, arrastrando recuerdos de redención y de caos. Cada uno debe hacer frente a su propia oscuridad, prosiguió. ¿Qué haríais si la salvación que tanto anheláis está frente a vuestros ojos, disfrazada de lo que no esperáis? ¿Buscarías la luz o te aferrarías a la sombra? En respuesta, algunos comenzaron a murmurar y a compartir historias memorables de tiempos pasados, recordando milagros y traiciones, y el poder que la fe había ejercido en su libertad. Sin embargo, otros permanecieron cautelosos. Recordad a aquellos que fueron convocados por la luz y acabaron en ruinas. No olvidéis la voz de la sabiduría que se encuentra en la duda, repuso un anciano con una frágil voz pero firme convicción. Mientras la noche envolvía la escena, la atmósfera se tornó pesada, como si el cielo mismo presenciara la lucha de espíritu. De pronto, un lamento profundo se alzó detrás de Baruch. Era un niño pequeño, llorando por la confusión que lo rodeaba. ¿Por qué debemos elegir? Solo quiero a mi madre, no a un nuevo rey, imploró, y sus ojos reflejaron un miedo genuino. Esa mezcla de inocencia y temor caló hondo en el corazón de quienes lo rodeaban. La voz del niño hizo que el sollozo colectivo resonara. Baruch, llevando su mirada al pequeño, se acercó en silencio y lo tomó de la mano, ofreciendo consuelo. Te prometo, pequeño, que cada corazón que busca la verdad encontrará su hogar, incluso en medio de la confusión. La sinceridad de Baruch tomó forma en el aire, una promesa etérea y tangible al mismo tiempo, pero la tensión creció nuevamente. Un rey no puede brindar lo que no puede dar, y esa luz que resplandece sobre ti puede extinguirse tan rápido como brilla, murmuró una figura desde las sombras. Muchos en la multitud miraron en dirección al murmullo, intentando discernir el rostro que se ocultaba. De repente, el cielo se iluminó una vez más con un resplandor ardiente, y otro ángel apareció en la penumbra, esta vez con un mensaje diferente en su ser. La elección no es entre luz y sombra, sino entre aceptar la incertidumbre acogiendo la verdad que aún no comprendéis, proclamó. Las palabras del segundo ángel resonaron como un eco en las mentes atormentadas de la multitud, ofreciendo una nueva dimensión a su dilema. ¿Qué significaba aceptar la incertidumbre? En el fondo, sabían que cada uno debía enfrentar sus propios miedos y respuestas. A medida que la noche avanzaba, el confuso entramado de emociones se entrelazaba cada vez más. La incertidumbre se dispersaba como humo en el viento, mintiéndose entre preguntas y temores. Mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo, no podían escapar la declaración final de aquel ángel: no todo lo que brilla es oro, pero la verdad siempre hallará su camino. ¿Estáis listos para enfrentar lo que no conocéis? Las miradas se cruzaron y se fruncieron en un dilema profundo. Con el eco de la última frase flotando en el aire denso, la comunidad se sintió más dividida que nunca. Cada corazón latía en sincronía, pero una sombra perenne se cernía sobre ellos, la sombra de la elección que aún no había sido tomada. ¿Realmente estaban listos para descubrir la verdad, o continuarían atrapados en la oscuridad de su propia duda? Mientras la multitud procesaba el mensaje del ángel, las tenues luces de la plaza comenzaron a parpadear, como si el cielo respondiera a la inquietud de los corazones pulsantes. La brisa nocturna se tornó más fría, susurrando secretos en un lenguaje que solo los receptivos podían entender, y el eco del niño, aún en llanto, reverberaba en la mente de muchos.
El incesante murmullo se desvaneció, dejando un pesado silencio que envolvió la escena. Baruch, consciente del impacto de los ángeles y de su propia voz, sintió que un nuevo fuego nacía en su interior. ¿Qué es la verdad, sino el camino que se abre ante aquellos que tienen el valor de caminarlo?, exclamó, llevando su mirada por cada rostro presente. Si la verdad está vestida de incertidumbre, entonces debemos vestirnos de coraje. La esperanza no se da por sentada. Es un acto de fe que necesita ser sembrado incluso en el terreno más árido. Una anciana, apoyada en su bastón, alzó la voz. Pero Baruch, clamó, las esperanzas de nuestra gente han sido traicionadas en el pasado. Recuerdos de fallas nos retuercen el corazón. ¿Cómo podemos creer de nuevo cuando el miedo ha tomado nuestra alabanza? La murmurante preocupación creció entre la multitud, mientras sus miradas se enfocaban en el suelo, como si las respuestas se escondieran en la tierra que habían pisado a lo largo de su historia. El viento traía consigo ecos de promesas rotas, y cada ancestro caído parecía susurrar advertencias. Baruch, sintiendo la desconfianza latente, dirigió su atención a la mujer que había planteado la primera pregunta. Mujer, dijo con firmeza, tu voz es el símbolo de una generación que necesita ser escuchada. Tienes el poder de romper el silencio que aterra a tu gente. ¿Cuál es tu verdad? Sin dudar, con los ojos llenos de determinación y temor, la mujer respondió. Mi verdad es que he visto milagros, pero también he visto desilusiones. He visto nuestras esperanzas elevarse solo para desvanecerse en el aire. El camino parece desdibujarse cuando los profetas se convierten en sombras de quienes fueron. Baruch asintió, sintiendo el peso de cada palabra. Así es el viaje de la humanidad, explicó suavemente. No siempre el camino es claro, pero cuando caminamos juntos, cada paso resuena. No permitamos que nuestras sombras nos alejen unos de otros. La comunidad es tan fuerte como su unidad. Un susurro de aceptación se deslizó por la plaza, pero de repente, una nueva voz se alzó desde el fondo. Un hombre, de apariencia cansada y desgarbada, gritó con desesperación. Baruch. ¿Y qué hay de los signos? ¿Acaso no son pruebas que pueden guiarnos? Dicen que entre nosotros camina el falso Mesías, el que confunde y engaña. Susurra a nuestras espaldas y alaba nuestras debilidades. Las palabras del hombre cargaron el aire con una nueva tensión. Baruch lo miró fijamente, reconociendo el miedo que se escondía tras su incertidumbre. Los signos a menudo son malinterpretados, amigo, respondió. Pero, si existe un falso Mesías entre nosotros, que nuestra verdad sea más fuerte que el engaño. No busquemos la salvación en el poder de un hombre. La defensa de nuestra esperanza radica en nuestra fe colectiva. Los murmullos comenzaron de nuevo, llevándose entre sí la incomprensión. A medida que la incertidumbre se manifestaba en cada rostro, los ojos se llenaban de preguntas que danzaban sin rumbo. ¿Cómo discernirían el verdadero camino de entre las sombras que los acechaban? Con el cielo brillando intensamente sobre ellos, un tercer ángel emergió entre las llamas de la plaza. Su presencia era a la vez temida y reverenciada. No solo seréis juzgados por lo que creéis, sino por las acciones que elijáis cometer. La luz se revela en la verdad, pero el camino es para aquellos dispuestos a sacrificar su ignorancia. Su voz reverberaba con autoridad, atrayendo cada mirada hacia él. La aparición del ángel culminó en un silencio tenso. Cada corazón palpitante, cada mente agitada, eran conscientes de la encrucijada en la que estaban atrapados. La pregunta pulsaba en el aire, ¿cómo? ¿Podrían liberarse de la confusión sin perderse en el camino? ¿Qué sacrificios requería el deber de buscar la verdad? En ese instante crítico, entre el eco de los ángeles y las llamadas de la humanidad, una chispa encendió la noche, iluminando el horizonte sobre ellos. La multitud contuvo el aliento ante la visión de una figura lejana que se acercaba, y la expectativa se apoderó de sus corazones. ¿Sería este extraño el destino prometido que esperaban, o serían sus discusiones solo un preludio a una mayor confusión? A medida que la figura se acercaba,
la multitud comenzó a respirar con la cadencia de la anticipación. Baruch, sintiendo el peso de los rostros ansiosos a su alrededor, intentó mantener la calma que le había guiado hasta ese momento. La figura, envuelta en una luz radiante que parecía desafiar la oscuridad de la noche, emanaba una presencia que tanto atraía como desconcertaba a los corazones expectantes. Cuando el desconocido estuvo lo suficientemente cerca, la bruma que lo envolvía se disipó, revelando un rostro de una serenidad inusual y una mirada penetrante que parecía desafiar cada miedo que habitaba en la plaza. Su vestimenta, simple pero luminosa, parecía hablar de una antigüedad y familiaridad encantadoras. Baruch permaneció en silencio, observando cómo el hombre se detenía en el centro del espacio, entre la multitud y los ángeles. «Quiero hablaros», comenzó el recién llegado, su voz resonando con una dulzura poderosa que estableció un instante de uso de tiempo. «He recorrido muchos caminos y he escuchado vuestras llantas, pero he venido no a dar respuestas, sino a invitaros a un viaje hacia la verdad». Sus palabras flotaban en el aire, iluminando la confusión con una luz tenue pero firme. A medida que sus ojos se encontraban con los de Baruch, un velo de reconocimiento pareció cruzar por sus miradas. Este era un hombre cuya esencia reclamaba la paz en tiempos de agitación. Pero justo en el fondo de su ser, Baruch no pudo evitar sentir una incertidumbre creciente. «¿Eres tú, quien dicen que es el Mesías?», cuestionó Baruch, la voz templada por la duda y la reverencia. El hombre sonrió suavemente. «No soy el título que muchos anhelan. Soy un reflejo de la esperanza que arde en el corazón de los que buscan con verdad. Lo que se necesita no es un salvador desde afuera, sino la valentía para caminar hacia adentro, donde reside cada respuesta». Los murmullos comenzaron a reverberar nuevamente, y Baruch se dio cuenta de que la multitud estaba dividida. Algunos sentían que este era un mensaje de salvación, mientras que otros estaban perplejos. Se dirigieron a él en un aluvión de preguntas, desbordados por el deseo de entender. «¿Y si engañas a nuestros corazones al decir que no necesitas ser nuestro Salvador?», clamó una mujer joven, angustiada. «Si no eres el Mesías, ¿qué prenda de verdad puedes ofrecernos?». La figura del hombre se erguía con firmeza. «Os ofrezco un espejo. Vuestra verdad es lo que realmente cuenta. Lactancia, en vuestras manos está la capacidad de transformar este mundo. Los poderes que actúan en la sombra se alimentan de la desesperanza y la división. En unidad y amor, se disipan. Buscad lo que hay en el corazón de cada uno». Con cada palabra, una luz más brillante parecía irradiar desde él, tocando suavemente a algunos que se encontraban cerca. Las manifestaciones de angustia comenzaron a disminuir, y un profundo susurro de esperanza se susurraba entre la multitud, como un hilo plateado que comenzaba a unir a los corazones en un mismo anhelo. Sin embargo, la figura lejana se movía entre los presentes, provocando respuestas mixtas. Algunos reclinaban su cabeza en luz, mientras otros se alejaban en desconfianza. Baruch, sintiendo el tira y afloja de la fe de la multitud, recordó las palabras del tercer ángel. La verdad se encontraba en las acciones, no solo en las palabras. «Escuchad», dijo Baruch, su voz surgiendo por encima del susurro de la multitud. «Este hombre nos desafía a ser más, a cuestionar nuestros propios temores, y a encontrar la verdad en nosotros mismos. Este es el camino hacia la unión, pero también un camino de sacrificio. ¿Estamos preparados para dar ese paso?». Un hombre al fondo levantó la mano. «¿Y si fallamos otra vez en nuestra búsqueda de la verdad? Si fallamos, aprendemos. Y si aprendemos, crecemos». «La verdad siempre ha sido un viaje, no un destino», respondió Baruch, apretando los puños por la determinación. «Las sombras no definen quiénes somos, sino cómo elegimos enfrentarlas». Pero mientras la multitud comenzaba a absorber sus palabras, el aire se encrespa con un nuevo aire de inquietud. Alguien, escondido entre la percepción de la multitud, se movía con cautela, observando. Sus ojos se posaron en el extraño, y una chispa oscura cruzó el horizonte como un relámpago en una tormenta.
Un susurro envolvía la plaza, dos corazones entrelazados en confusión, y así, la mezcla de luz y sombras comenzaba a definirse poco a poco, las dudas surgieron, incluso en la fe, y la búsqueda del verdadero espíritu de la libertad y la fe se tornó mucho más compleja. Mientras la figura continuaba hablando, Baruch se sintió atrapado entre el deseo de creer y la necesidad de cuestionar. Aquello era solo el principio de una profunda revelación, y un eco ominoso afirmaba la complejidad del camino que aún debían recorrer, el verdadero viaje hacia la verdad apenas comenzaba. Las alocadas susurros de aquellos que desconfiaban se alzaron de nuevo, y lo que parecía ser un amanecer se transformaba en una nube que oscurecía el horizonte. ¿Sería este el camino hacia la esperanza o una nueva trampa de las sombras? La figura había comenzado a caminar entre los presentes, con cada paso resonando como un suave tambor en el corazón de la multitud. Baruch sintió que el aire se volvía denso, como si la esencia misma del tiempo se hubiera detenido. Al tocar las manos de aquellos que se acercaban, un brillo sutil pareció navegar de un corazón a otro, generando respuestas genuinas en su búsqueda desesperada de luz. Veréis, continuó el hombre, la voz del cielo no grita, sino que murmura en nuestros corazones. Llamo a cada uno de vosotros a despojaros de lo que creéis saber y a hacer espacio para el amor. Solo así podremos esculpir un nuevo destino. A medida que sus palabras reverberaban, un asombro recorrió la plaza, muchos comenzaron a sentir un cambio interno, aunque la batalla con la razón y la desconfianza seguía latente entre los que se habían resistido. Desde la esquina de la plaza, un hombre de rostro sombrío se atrevió a alzar su voz. No somos ingenuos. Hemos sido decepcionados antes. ¿No os acordáis de los que vinieron antes y prometieron redención? ¿Qué prueba nos das? Sus palabras carcomían como un ácido, desafiando la fe que comenzaba a crecer en los corazones de muchos. El hombre iluminado se volvió hacia él, sus ojos intensamente fijos. No soy un milagro en forma de hombre. Soy un faro para guiar. La prueba está dentro de cada uno de vosotros. ¿Qué elegís ver en la luz? ¿Desesperación o maravilla? La verdadera milagrosidad se encuentra en el amor que compartimos, no en los espectáculos que buscamos. La multitud titubeó, incapaz de decidir. Algunos comenzaron a murmurar sobre antiguas profecías, mencionando líderes caídos que habían traído ruinas, mientras que otros se sentían atraídos por la posibilidad de un nuevo comienzo. Baruch, sintiendo la intensidad del momento, se preguntó si el camino que deberían seguir era más confuso de lo que jamás habían imaginado. Entonces, si no eres el Mesías, preguntó una anciana con voz temblorosa, ¿por qué te acercas a nosotros? ¿Qué se espera de quienes venimos aquí en busca de respuestas? ¿Qué esperas de nosotros? Os apelo a la acción, respondió el hombre, su voz resonando con la autoridad de los antiguos sabios. La salvación no puede ser ofrecida como un regalo, sino conquistada a través de la sinceridad y el compromiso con el amor. Un amor que sana, muda y une. En cada acción generosa, florece un nuevo mundo. Mientras tanto, el hombre oscuro entre la multitud se movía, sus palabras llenas de veneno. Si ese es el camino, entonces cualquiera puede vender ilusiones. ¿Acaso no es esto un nuevo engaño? Una forma de manipular los corazones heridos de nuestro pueblo. Los ojos del hombre radiante se encontraron con el oscuro, y en ese instante, el aire se electrificó. La luz y la oscuridad coexisten como dos hermanos, pero en el fondo, la oscuridad teme a la luz que puede revelarla. No estoy aquí para forzaros a la fe, sino para iluminar lo que ya está dentro de cada uno de vosotros. Las preguntas continuaban fluyendo, como ríos desbordados. Baruch sentía que la multitud se partía en corrientes, unos buscaban la luz, otros se aferraban a sus dudas, y la confusión parecía multiplicarse. ¿Cómo encontrarían el camino en medio de tanto ruido? Los corazones buscaban, pero la incertidumbre presionaba con fuerza, y en una esquina de la plaza, un susurro escalofriante se extendió, llevando consigo la advertencia de que un nuevo peligro acechaba en la oscuridad. Cuidado, parecía decir el viento que soplaba,
mientras la verdad se busca, la sombra también acecha. Baruch sintió un escalofrío recorrer su espalda, y aunque la figura resplandeciente seguía hablando, ya no podía ignorar que el verdadero desafío no solo era discernir la luz, sino también enfrentarse a las sombras que afloraban a su alrededor. Era necesario dejar atrás el miedo y la desconfianza, pero, al mismo tiempo, era imperativo no desestimar el eco de la advertencia. Así, en un momento de quietud profunda, un nuevo sentido de realidad se alzó entre la multitud, el viaje hacia la verdad continuaba. Y en ese viaje, Baruch se dio cuenta de que, sin importar el mensaje del hombre radiante, el verdadero dilema que se alzaba era con qué ojos elegirían ver y cómo decidirían actuar en medio de la confusión. Las estrellas parecían titilar con mayor intensidad en esa noche, cada una un faro de posibilidades, y mientras Baruch contemplaba este misterio, supo que la clave de todo residía no solo en lo que se decía, sino en cómo cada uno respondería a lo que el destino les deparaba. La sombra seguía acechando, y la verdad aún permanecía oculta entre susurros. El murmullo de la multitud se había enfriado, y, a medida que las palabras del hombre resplandeciente continuaban flotando en el aire, Baruch sintió el peso del dilema espiritual que pendía sobre sus corazones. Cada rostro a su alrededor reflejaba una mezcla de asombro y temor, algunos ojos brillaban con la luz de la esperanza, mientras que otros se oscurecían en la sombra del escepticismo. Las viejas críticas reverberaban en su mente, las memorias de tiempos pasados desgastados por promesas infructuosas. El hombre de la sombra, incapaz de permanecer en silencio, volvió a alzar su voz, arrastrando la atención de los presentes. ¿Y si esta es solo otra farsa? Lo que llamas amor puede ser simplemente un engaño disfrazado. ¿Dónde están las señales, los signos que anuncian la llegada de un verdadero redentor? La multitud parecía volver a tambalearse, atrapada entre la fe y la razón, miradas cruzadas que buscaban respuestas. Las señales que pedís han estado siempre ante vuestros ojos, dijo el hombre iluminado, su tono firme pero lleno de compasión. La paz que hay entre nosotros, el entendimiento que brota cuando elegimos escuchar y no juzgar, esas son las verdaderas señales del reino que se aproxima. El amor se manifiesta en cada acto de bondad y generosidad que ofrecéis al prójimo. Mientras él hablaba, Baruch sintió que algo profundo le resonaba en esta verdad. La naturaleza misma de la luz era compartida, y quizás no se trataba de buscar un Mesías entre otros hombres, sino de convertirse en faros de luz unos para otros. Pero la sombra era curiosa y persistente. La advertencia susurrada por el viento todavía vibraba en su mente, un recordatorio ominoso de que la oscuridad también podía disfrazarse de luz, y que de aquellos que son seducidos por la oscuridad. Preguntó una joven desde el fondo, su voz llena de temor. ¿No causarán más daño al seguir a un falso redentor? El hombre radiante se volvió hacia ella, su expresión era un remanso de calma. La verdadera prueba del amor es la elección, y toda elección conlleva un riesgo. Este viaje hacia la luz es personal y colectivo. No se trata solo de mí, se trata de lo que haréis con lo que habéis recibido. La lucha entre la luz y la oscuridad es eterna, cada día se presenta la oportunidad de elegir. Los murmullos se transformaban en susurros profundos, y Baruch sintió una comprensión creciente, aunque la confusión nunca se desvanecía del todo. La lucha que se libraba no solo era externa, sino algo que cada corazón enfrentaba en la intimidad de su propio ser. Se miraban entre sí, y no podían evitar ver las proyecciones de sus propios miedos y anhelos en los rostros de sus vecinos. De repente, un brillo antinatural iluminó la plaza, una sombra imponente se abalanzó en medio de la multitud. El hombre oscuro había desaparecido entre la gente, pero la atmósfera se había distorsionado. Un viento helado hizo que los presentes temblaran y un murmullo de pánico comenzara a formarse. Baruch entrecerró los ojos y vio algo deslizarse entre la multitud, un eco del recuerdo de las sombras antiguas que siempre acechaban. «Está aquí», susurraron algunos, mientras otros miraban al cielo, como si esperaran un signo divino. La figura radiante se mantuvo quieta, emitiendo una luz que parecía repeler la oscuridad,
pero Baruch sabía que la batalla no era solo entre ellos y el hombre sombrío, sino algo más profundo, la lucha dentro de cada uno. «No temáis», exclamó el hombre iluminado, su voz resonando con la fuerza de los antiguos. «La oscuridad puede asustar, pero no puede prevalecer ante la unión de corazones iluminados. Este es el momento. Debéis decidir, elegir el amor frente al miedo, unir vuestras voces en un solo clamor», pero Baruch sintió que la incertidumbre se había apoderado de él nuevamente. ¿Era aquel hombre realmente lo que decía ser? ¿O era el reflejo de su propia búsqueda de redención? Una niebla de preguntas permanecía en su mente. Mientras la multitud se agitaba, una única idea emergió como una luz en la oscuridad, la necesidad de confrontar las sombras, no solo afuera, sino dentro de sí mismos, y fue entonces cuando, en medio del temor colectivo, llegaron a sus oídos ecos de antiguas profecías, susurros de un tiempo que al final podría llegar. ¿Sería su elección el principio de un nuevo camino? ¿O simplemente un nuevo espejismo en el desierto de sus látigos espirituales? La revelación se adentraba aún más, y aunque la sombra se cernía ominosa, el verdadero viaje apenas comenzaba. El viento gélido continuaba soplando con fuerza, elevando el polvo del suelo y oscureciendo aún más la luz que emanaba del hombre radiante. Los murmullos de la multitud se convertían en un eco turbulento, cada voz buscaba consuelo, cada corazón anhelaba respuestas. Baruch, inmóvil en el centro de la agitación, sentía que el temblor de la incertidumbre lo arrastraba hacia lo desconocido. Como si el mismo tiempo se detuviera, el hombre iluminado levantó una mano, y un silencio milagroso se apoderó de la plaza. Cada uno de vosotros, en este momento, es un testigo de un acto cósmico que trasciende la comprensión. La oscuridad que se cierne es el reflejo de vuestras propias luchas. Cada sombra que enfrentáis es una oportunidad de iluminación, y cada miedo que se presenta es una llamada a la valiente elección. Baruch sintió el calor de esas palabras fluir a través de él, una corriente de inspiración que iluminaba las partes más recónditas de su alma, pero también una corriente de temor que amenazaba con arrastrarlo hacia las profundidades de la duda. La escena, con su tumulto de sentimientos, se parecía a un espejo. La lucha interna que presenciaba entre sus hermanos no era más que un reflejo de su propia batalla. Pero, ¿qué hacemos cuando la confusión nos abruma?, preguntó un anciano con ojos cansados, su voz temblorosa como un eco de las tormentas del pasado. ¿Qué hacemos cuando la luz parece desvanecerse y solo queda la sombra? El hombre resplandeciente se inclinó levemente hacia adelante, sus ojos llenos de la sabiduría de los siglos. Es en esos momentos más oscuros donde la pequeña chispa de la verdad puede ser más vibrante. No temáis a la sombra, sino usadla como un lienzo para dar vida a vuestra luz. Lo que teméis puede ser el catalizador de lo que seréis. Baruch sintió que esa verdad penetraba no solo en su ser, sino en cada uno de los presentes. Mientras la multitud absorbía las palabras, había un sentimiento de conciencia colectiva que empezaba a florecer. La negación y la aceptación danzaban en un delicado equilibrio, caprichosas como el viento en el que se hallaban atrapados. Era un momento de revelación y transformación, y así, con una intención renovada, el hombre radiante compartió historias de antiguos tiempos, relatos de héroes caídos y redimidos. Su voz era un río que fluía, arrastrando esperanzas y recuerdos, uniendo a todos en un hilo de anhelos compartidos. Entre las narraciones, Baruch se sintió conectado a su linaje, a un legado que todos llevaban en sus propios corazones, un deseo de luz y verdad a pesar de las tormentas que podían haber enfrentado. Pero entonces, una imagen aterradora cruzó su mente, la figura sombría que había acechado entre ellos. ¿Y si este hombre es simplemente otra historia? Baruch murmuró para sí mismo, mientras los ecos del anciano reverberaban en su pensamiento. Un Salvador que nos muestra la luz, pero que, al mismo tiempo, se oculta en la sombra. Justamente cuando esa inquietud comenzaba a dominar su corazón, una risa oscura y resonante surgió del fondo de la plaza, arrastrándose entre la multitud como un veneno.
Era una risa que hablaba de burlas y poder, de una presencia que jamás se había ido. El hombre oscuro había regresado, la atmósfera de esperanza se tornó en un sudario de temor. ¿Realmente creéis que os estáis dirigiendo hacia la luz? Que la respuesta se encuentra en seguir a un débil soñador de ilusiones. Su voz era como un trueno, pesada y oscura. La verdad es una cadena que arrastra, un espejismo que transforma a los seducidos en prisioneros. El hombre radiante, no obstante, siguió firme, demostrando que su luz era más fuerte. La esencia de la verdad está en la búsqueda constante del amor, aún en medio de las llamas de la prueba. No permitiré que la duda desanime a los corazones valientes que luchan por su liberación. Baruch se encontraba sumido en la tormenta de ideas y emociones. El dilema se tornaba más evidente, debían elegir, y lo harían a través de sus acciones y su fe. La lucha no era solo contra la figura sombría, se desarrollaba en el interior de cada uno de ellos. Con un respiro profundo, Baruch sintió que una revelación lo envolvía. Quizás la oscuridad que acechaba no era una entidad externa, sino un aspecto del espíritu humano que debe ser confrontado y entendido. No era suficiente conseguir sin cuestionar. Era necesario abrazar la luz y la sombra por igual. Este desafío podría marcar el rumbo de su destino. En medio de la confusión creciente, un nuevo giro afloró en su alma. En esta batalla de luces y sombras, la verdadera señal reveladora podría no ser el faro de un Salvador, sino la chispa encendida en cada uno de ellos al decidir unirse en amor y comprensión. ¿Sería esa la esencia de la profecía que estaban llamados a cumplir? O, tal vez, eran solo los primeros pasos hacia una oscuridad más profunda. La incertidumbre impregnaba el aire, y el viaje apenas comenzaba. El aire pesaba como un manto de incertidumbre. Los murmullos se habían esfumado, y solo quedaban los ecos de los susurros en las mentes inquietas de la multitud. Baruch, empañado por el conflicto que agitaba su espíritu, miró al hombre radiante, quien permanecía en el centro de la escena, irradiando luz en medio de la velada penumbra. Sin embargo, la figura siniestra había dejado una marca indeleble en su alma. Las dudas lo consumían. Debemos enfrentar esta oscura frivolidad, pensó Baruch. ¿De qué sirve el amor sin un reconocimiento de la sombra? Era un dilema que emanaba de las profundidades de su ser y que palpaba los límites de su comprensión. El hombre resplandeciente, al sentir la tensión, levantó ambas manos hacia el cielo estrellado. Miren hacia arriba, oh hijos de la tierra. En el firmamento, la luz de las estrellas canta historias de sacrificio, amor e inquebrantable esperanza. Cada estrella es un alma, cada constelación, un camino forjado en el tiempo. Sois parte de este gran tejido celestial. Ahora, decidid, ¿queréis ser luz o sombra? Las palabras colisionaban en el corazón de Baruch, y el eco de la risa oscura resonaba en sus oídos, como un recordatorio de la eterna batalla interna. En su mente, se dibujaban imágenes de pueblos divididos, de lecciones de historia donde se levantaron falsos mesías y caudillos que sucumbieron ante la sed de poder. ¿Estamos condenados a repetir el pasado?, se preguntó. Un joven, lleno de fervor, levantó la mano. ¿Y si este hombre es un impostor? ¿Cómo podemos estar seguros de su verdad? La multitud aclamó, enardeciendo la atmósfera con sus voces entrelazadas de duda. El hombre radiante sonrió con la serenidad de los sabios. Las preguntas son semillas que germinan en las almas curiosas. Os invito a cuestionar, a dudar, a confrontar. Pero recordad, la luz siempre existirá para aquellos que eligen buscarla. No todas las respuestas se encuentran en un líder. Algunas habitan en el silencio y la reflexión. Las palabras parecían flotar en el aire, como un regalo envenenado. Baruch comenzó a darse cuenta de la complejidad de su viaje. La carga pesaba más que antes, y las luces de sus esperanzas parecían vacilar en un horizonte turbulento. Cada uno de nosotros debe hallar su luz, pensó. Pero el camino podría ser oscuro y lleno de trampas. Mientras la multitud discutía entre sí, Baruch apartó la vista del hombre iluminado y cerró los ojos.
buscando en su interior la verdad que lo guiara. Las sombras danzaban en su mente, una imagen de su infancia apareció, él, corriendo por el campo, persiguiendo la luz del atardecer. Esa luz le había dado alegría, pero también había traído eventual tristeza. ¿Pueden la luz y la sombra coexistir armoniosamente?, se preguntó, sintiendo el tirón de su corazón dividido. De repente, una voz resonó desde lo profundo de su interior, como una ola que arrastra todo a su paso. La verdadera lucha se lleva a cabo no para elegir entre luz y sombra, sino para trascender la dicotomía. Hay poder en la aceptación de lo que somos, luz y sombra al mismo tiempo. Despertó de su trance, y al abrir los ojos, el hombre radiante lo miraba a él. Baruch sintió que la conexión entre ellos era más profunda de lo que había imaginado. Tal vez ese ser resplandeciente no era una solución, sino un espejo. La lucha que se desarrollaba entre estos dos poderes era el reflejo de la eterna búsqueda en el alma humana. El hombre oscuro, que había escuchado en silencio, dejó entrever su sombra una vez más. La luz no es más que un susurro en el viento. Aunque podáis dar pequeños pasos hacia adelante, pronto seréis arrastrados hacia atrás por las corrientes. ¿Quién puede guiaros a través de este laberinto de ilusiones? Baruch, con el corazón palpitante, entendió que el verdadero laberinto era su propia mente, un escenario en el que ambos, luz y sombra, competían por el dominio. Un escalofrío recorrió su espalda al hacerse consciente de la naturaleza cíclica del bien y el mal. Quizás, al final, pensó, la respuesta a la profecía se encuentra en la propia lucha, no en la victoria. En el reconocimiento de que, a medida que nos enfrentamos a nuestras sombras, podemos descubrir la luz que anhelamos. La duda y la revelación se entrelazaban en su ser mientras la bruma de palabras aún giraba en el aire pesado. La multitud había entrado en lío, mientras los dos hombres simbólicos se mantenían firmes en sus respectivas posturas. El dilema espiritual que se había desatado en el fondo del corazón de Baruch se intensificaba, su propia lucha se convertía en la lucha de muchos. La oscuridad, como un eco persistente, seguía latiendo en su mente, y él no pudo evitar sentir que este capítulo apenas comenzaba. ¿Qué otras verdades aguardarían en la encrucijada de su viaje? El futuro se extendía ante él como un lienzo en blanco, y en su interior, una nueva revelación comenzaba a iluminar la oscuridad. Es posible que el poder de la decisión resida no en el objeto de veneración, sino en el corazón de aquellos que eligen creer. Cuando la oscuridad parecía haber alcanzado su punto culminante, el aire contenía un murmullo casi palpable, pendiente de la decisión que cada individuo debía tomar. Baruch, rodeado de rostros angustiados, comprendió que era momento de actuar. Ya no podía permanecer inmóvil ante la tormenta que se desataba a su alrededor. Pueblo de Israel, comenzó, su voz resonando con una fuerza renovada, la verdad no se presenta en la forma que siempre hemos esperado. Se viste de incertidumbre, de preguntas sin resolver, pero, al mismo tiempo, encierra el poder para transformarnos. No estoy aquí como el elegidor de vuestra salvación, sino como uno entre vosotros, un testigo de vuestras luchas y cultivador de vuestras esperanzas. La multitud comenzaba a calmarse, sus corazones, antes agitados, parecían encontrarse en un mismo ritmo. Las palabras de Baruch penetraban en el alma colectiva, generando ecos de reflexión. Mientras hablaba, el hombre resplandeciente lo observaba con una mezcla de aliento y comprensión, como si le recordara que cada paso en este viaje era parte de un proceso mayor. Debemos dejar de lado la búsqueda de un Salvador externo y reconocer la poderosa luz que llevamos dentro, continuó Baruch, sintiendo que las corrientes de energía vibraban entre ellos. Cada acción, cada elección, cada acto de amor es un ladrillo en la construcción de nuestro futuro. La luz no depende de la posición de un individuo, sino de la unión de nuestros corazones. No se trata solamente de seguir o no seguir a un único Mesías, sino de creer en la capacidad transformadora de nuestros propios actos. Mientras hablaba, el hombre oscuro observaba en silencio. Su rostro había adquirido una expresión de creciente inquietud.
Se dio cuenta de que su poder era frágil frente a la unidad naciente que comenzaba a formarse entre la multitud. ¿Qué pasaría si dejamos que la luz brille a través de nosotros?, cuestionó Baruch, sus ojos fijos en los presentes. Si cada uno de nosotros elige ser faro en la oscuridad, el viaje se convertirá en luz en lugar de batalla. En esta comunidad, debemos abrazar no solo nuestras virtudes, sino también nuestras sombras, entendiendo que son parte de nuestra historia. La verdad está en el amor y en la conexión que forjamos entre nosotros. Un susurro de aceptación comenzó a circular entre la multitud. Con el corazón más ligero, los presentes comenzaron a mirarse entre sí, renaciendo el reconocimiento de un tejido común, un hilo que los conectaba a todos. Justo en este instante de epifanía, el aire se iluminó con una luz resplandeciente que emanaba del hombre iluminado. ¿Veis? Lo que Baruch dice es digno y verdadero, pronunciaron las palabras del ser luminoso, envolviendo a todos con su presencia. La esencia de la salvación no radica en seguir ciegamente a un líder, sino en ser líderes de nuestra propia existencia. Cuando comprendéis que cada uno tiene el potencial de ser un faro, el cambio comienza. La luz se encuentra en la acción compasiva y en la elección del amor, no en la negación de lo oscuro. El hombre oscuro, perturbado por la creciente unidad, dio un paso adelante y gritó: no os dejéis engañar, la luz es efímera, y solo el poder real prevalecerá. La verdadera salvación se alcanza solo a través de la dominación y el control. Su voz resonó con desesperación, pero en la multitud se escuchó un murmullo de resistencia. No más, clamó una anciana con voz firme. Estamos cansados de seguir sombras que nos prometen salvación a cambio de nuestro miedo. Hoy elegimos la luz, hoy elegimos amarnos y apoyarnos. La verdadera fortaleza radica en nuestra unión, no en la sumisión a la opresión. Las palabras de la anciana resonaron como un eco de esperanza. La multitud comenzó a levantarse, sus corazones palpitan con una nueva comprensión, un desafío a la oscuridad. Baruch sintió que su propia resolución se intensificaba. La luz es más que un mero concepto, es una acción constante, un viaje colectivo hacia un propósito común. La pregunta que enfrentamos ahora no es qué figura veneramos, sino cómo nos convertimos en la luz que deseamos ver. Con un aliento profundo, el hombre iluminado levantó su voz, inyectando certeza en el aire. Cada uno de vosotros ha sido llamado a ser un faro en la tempestad, no como figuras aisladas, sino como un frente unido. Este es el legado que recibiréis y que debéis transmitir a las generaciones venideras. La libertad no se impone, se vive y se siente. Al escuchar estas palabras, algo se rompió en el corazón de aquellos que se aferraban a la desconfianza. La historia de su sufrimiento, el ciclo que parecía interminable, reveló una verdad más profunda: al unirse, eran invencibles. La sombra que amenazaba con consumirlos se convirtió en un catalizador de luz, un evidente recordatorio de que la lucha externa es a menudo un reflejo de la lucha interna. En ese instante, el odio y la desconfianza se disolvieron en un deseo colectivo por la paz y la unidad. La multitud comenzó a levantar las manos, formando un círculo de luz en el corazón de la plaza. Un cántico de esperanza brotó de sus labios, resonando con fuerza, alimentando la llama en sus corazones, y así, en esta noche que había comenzado como un precipicio de dudas, se transformó en un clamor de verdad. Baruch, junto a su pueblo, comprendió que al aceptar la luz y la sombra, ellos se transformaban en la respuesta que tanto buscaban. Seremos testigos de nuestro propio milagro, pensó, y la revelación se consolidó en su ser. Mientras la calma se instalaba, los ecos de la noche resonaban por encima de la plaza, llevando consigo la última palabra, imborrable e intensa. La verdaderamente liberadora es la decisión de ser la luz en medio de la oscuridad, pues cuando nos unimos en amor y entendimiento, encontramos la fuerza para iluminar incluso las sombras más tenebrosas.